través de este chamamé quiero proclamar que Jesús es vida, es amor sin par. Los montes y valles repiten sin fin: Jesús, Rey del cielo, mi fuerza en mí. Jesús, luz del alma, mi sol, mi verdad. En cada latido me das libertad. Con ritmo del cielo te quiero exaltar. Jesús, mi alegría, mi eterno cantar. Jesús, luz del alma, mi sol, mi verdad. En cada latido me das libertad. Con ritmo del cielo te quiero exaltar. Jesús, mi alegría, mi eterno cantar. Jesús, luz del alma, mi sol, mi verdad. En cada latido me das libertad. Con ritmo del cielo te quiero exaltar. Jesús, mi alegría, mi eterno cantar. Buenas tardes, bienvenidos al programa Vasos de Misericordia, un programa de bendición. Extendemos nuestro más cálido saludo a todos los que sintonizan la Predicadora FM 94.1. Quédate con nosotros y prepárate para disfrutar de esta programación especial. Bendiciones, estamos en vivo en FM 94.1, La Predicadora, con el programa Vasos de Misericordia. Y como todos los días viernes traigo para compartir con todo el pueblo de Dios, con toda la amada audiencia, la palabra que bendice nuestra vida, la palabra que nos ayuda a dar fruto, la palabra que nos mantiene en pie en este día viernes, ya empezando el mes de mayo. Damos las gracias al Señor por este día que nos permite estar en su presencia, que nos permite reunirnos en este lugar de bendición. Podés estar comunicándote a los teléfonos al 11 60 39 33 75 o al 60 71 38 45 si querés estar dejando tu pedido de oración o si querés estar pidiendo algún tema para que estemos compartiendo en este programa en esta tarde. Así que bueno, le damos las gracias a Dios en este día. Vamos a comenzar con una oración para que todo lo que se comparta en esta tarde sea de bendición. Padre Santo, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Señor, te doy las gracias por permitirme llegar en esta hora, Padre. Te pido que todo lo que se comparta en esta hora, Señor, sea de bendición para cada uno de los oyentes, que nos ayude a dar el fruto, Señor, que tenemos que dar en tus caminos, Señor, para poder mantenernos y perseverar, Señor, en tu palabra, Padre. Te damos la gloria y la honra por este día, Señor, que nos permites estar en tu presencia, y damos así comienzo a este programa en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y vamos a comenzar con una alabanza y después volvemos con la palabra. Escuché la historia de un carpintero que me vino a salvar. Desde muy niño la recuerdo y desde entonces no la pude olvidar. Si vivís aquella historia, la que tu vida puede cambiar. Si sentís aquella historia, solo la tienes
salvación Él te da. Yeah. Oh, 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 yeah. Porque esa historia cambia todo, porque su sangre nos da oportunidad. Yo quiero amarte y alabarte, glorificarte hasta la eternidad. Si vivís aquella historia, la que tu vida puede cambiar. Si sentís aquella historia, solo la tienes que aceptar. La salvación Él te da, y yo amo esa historia, porque es la historia de Jesús. Sin dudar, subió a la cruz para morir, pagar el precio con dolor, sin tener culpas dio su vida Él por mí. Si vivís aquella historia, la que tu vida puede salvar. Solo la tienes que aceptar. La salvación Él te da. Yeah, 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 yeah. Oh. Bien, seguimos con el programa en esta tarde y vamos a comenzar con la palabra en este día viernes. Y vamos a ir al libro de Primera de Samuel 13, versículo 14. Primera de Samuel capítulo 13, versículo 14. Y dice la palabra del Señor: El Señor ha buscado para sí un hombre conforme a su corazón. El Señor ha buscado para sí un hombre conforme a su corazón. ¿A dónde nos está remitiendo este versículo? Este versículo nos está remitiendo hacia la historia de Saúl, del rey Saúl. Qué trágica es la historia de un hombre que fue escogido por Dios y que después fue reemplazado, después fue desplazado, habiendo sido elegido. Con el tiempo demostró que Dios no le podía confiar su nación. De alguna manera este hombre que fue escogido por Dios, queda claro y está en evidencia que en algún momento había dejado de ser un hombre conforme al corazón de Dios. Su corazón se había corrompido. En algún momento su corazón dejó de estar alineado a la voluntad de Dios. Y según el relato bíblico, vemos que al principio prometía ser un rey, un gran rey. Al principio prometía que iba a dar fruto y que de él podía salir la dinastía de Israel, o sea, la familia de reyes que gobernaría por generaciones y generaciones, pero no fue así. El tiempo dijo que no. Falló en un punto clave y por eso Dios decidió no contar con él. Todo esto ocurre en medio de un contexto en donde Israel es asediado por los filisteos, atacado constantemente, donde Israel no tenía respiro del enemigo, estaba siendo atacado constantemente por el enemigo. En medio de ese contexto se da esta trágica historia del reemplazo del rey Saúl. Estaban tan asustados los israelitas que dice la Biblia que se escondían en cuevas, en bosques, hasta llegaron a cruzar el río Jordán para huir del enemigo. Y peor aún, el ejército de Saúl estaba lleno de miedo, o sea que los representantes del pueblo estaban peor que el pueblo.
porque nosotros sabemos que el pueblo se contagia de aquel que lo dirige. Estamos viendo que lo que lo dirigía en el ejército y Saúl estaban llenos de miedo, y si el que dirige está lleno de miedo, ¿cómo se supone que va a estar el pueblo? Inundado de miedo también. Entonces, ¿qué le podía quedar al pueblo si estaba comandado por líderes que tenían miedo, que estaban más temerosos que ellos mismos? Además dice que los filisteos tenían tanta estrategia militar, no solamente eran numerosos soldados, sino que le habían sacado la posibilidad de poder, de poder tener las armas. No podían fabricar armas, le habían sacado la capacidad de poder de fabricar armas. No se le permitía tener esas herramientas que le permitieran fabricar armas. Estamos hablando de un ejército muy fuerte. ¿Pero por qué había pasado esto? Porque el que comandaba el pueblo, el que dirigía el pueblo, era un inepto. Era una persona que había dejado de confiar en Dios. ¿Y cómo iba a dirigir al pueblo si él mismo estaba perdido de la voluntad de Dios? ¿A quién iba a recurrir este pueblo? Y ya se le venía el enemigo encima estaban liderados por un líder totalmente cobarde. ¿Qué hacía Saúl en medio de ese ataque y asedio constante de los filisteos hacia el pueblo? El pueblo ya no sabía para dónde disparar. ¿Y qué hacía este rey? En medio de esta situación crítica y apremiante, porque ya estaba determinadamente que ya iba a ser atacado por los filisteos. Aún estaba él esperando. ¿Qué estaba haciendo Saúl en medio del asedio de los filisteos? Esperando, porque el profeta, dice la Biblia, el profeta Samuel le había dicho que tiene que esperar hasta que le dé la orden Dios. Hasta que venga la orden de Dios vas a tener que esperar. Sea lo que fuera que pase, vos tenés que esperar. ¿Por qué no atacaba entonces o hacía algo Saúl? Por la orden misma que le había dado el profeta Samuel. ¿Y cuál era la orden? Que debía esperar 7 días en Gilgal hasta que el profeta llegara para ofrecer sacrificios y darle las instrucciones de parte de Dios. Primera de Samuel 18, o sea que él tenía que esperar. Esa era la prueba que tenía que pasar Saúl, la prueba de la espera. Y ahí viene el tema. El tema de hoy es la espera. Esa era la prueba que tenía que pasar este hombre que fue elegido por Dios. Esperar y obedecer, porque no es una espera sin hacer nada, es una espera y a la vez que esperamos obedecer a la voluntad de Dios. Pero en los siguientes versículos vemos que se desespera, se desborda y de alguna manera la decisión que toma le pone fin al llamado de Dios, le pone fin a su carrera como rey de Israel. Y termina siendo rechazado por Dios. Primero de Samuel 13, del 8 al 10, nosotros sabemos que empezaron a asediar tanto y esperó, dice la palabra de Dios, que esperó los 7 días que le dijo el profeta. Primero de Samuel 13, del 8 al 10, esperó, no es que no esperó. Le faltaba quizás una media hora más para esa espera, porque los 7 días lo esperó, pero se impacientaba, quizás pensó que el profeta se olvidó de que tenía que ir a encontrarse con él. Dijo, capaz que se olvidó, bueno, voy a ofrecer holocaustos. En este momento, en este preciso momento, no lo puedo esperar, no viene. Pero la orden, la palabra fue dada. La palabra vino de Dios y fue dada. Tenía que esperar a que el profeta regrese para recibir la instrucción de Dios y ahí ofrecer el sacrificio. Los que conocen de Biblia saben, conocen la historia. Pero quedaba al descubierto muchas cosas de que él se apresuró. En el momento de que él se apresuró estaba solo. No lo hizo con Dios, lo hizo solo. ¿Por qué? Porque cuando hay una situación apremiante, una situación desbordante, una situación que estamos en el pozo, en el medio del pozo, hay muchas voces. Está la voz de Dios que, como siempre, está por encima de todas las demás voces. Pero en medio del problema están las voces de ¿qué? Las voces de la desesperación, la voz de la impaciencia, la voz de que tengo que hacer algo. Y en ese momento en el que los filisteos estaban era inminente el ataque, él dijo, tengo que hacer algo.
Ya la palabra de Dios le fue dada, la orden por medio del profeta de Dios le fue dada, pero aún así dijo, tengo que hacer algo. Pasó por sobre la orden de Dios. La voz de la desesperación en el momento que estaban siendo atacados, ¿qué le decía a Saúl? Algo tenés que hacer. Es mejor morir bajo la mano de los filisteos, tengo que hacer algo. Algo tengo que hacer, no puedo permitir que esta gente no estaba confiando en Dios, ya se le fue dada la palabra. Pero él aún, la voz de la desesperación, tenía que hacer algo. No podemos morir así, dejarnos estar. O sea, esperó 7 días, pero el profeta no venía, se tardó media horita, y el pueblo comenzó a dispersarse y la desesperación se apoderó del lugar, del contexto, de la historia. Y él dijo, quizás se olvidó el profeta de venir, tengo que hacer algo. O sea, ¿qué reveló? ¿Qué es lo que reveló la acción? Muchas veces se predica que bueno, que no obedeció, si bien no obedeció, estaba demostrando muchas cosas, la actitud que tuvo Saúl. La primera era que no estaba confiando, demostró que no podía esperar en Dios. Su fe no era completa, no estaba la confianza en lo que dijo el Señor. Dios me dijo así, pero yo tengo que hacer algo. Es lo que nos pasa a nosotros cuando estamos en medio de un momento decisivo, que tenemos que tomar una decisión, que la decisión que tenemos que tomar depende únicamente de nosotros. No confiamos en Dios. Decimos, bueno, algo tengo que hacer, porque si bien la situación era apremiante, venía los filisteos, venía el enemigo, él tenía que tomar una decisión, y la decisión era personal o obedecer la palabra de Dios. Ya se le había dado la palabra, él tomó la decisión solo. Y con esa decisión demostró que Dios no podía confiar en él. O sea, él mostraba una devoción externa, se preocupó, es lo mismo que nosotros, nos preocupamos por servir, nos preocupamos por cumplir un tiempo con Dios en algo que tenemos que hacer, en algo que nos comprometimos. Pero nuestra devoción interna y nuestra fe, confianza hacia Dios no está. Es pura apariencia. Lo de Saúl era pura apariencia. Era algo externo, no era algo verdadero, no era algo legítimo, no era algo honesto. Por eso fue permitido, demostró que no podía esperar en Dios, no podía. Porque él confiaba en su capacidad, él confiaba en lo que podía, no tenía una fe absoluta en Dios, no tenía confianza absoluta de lo que Dios va a hacer. Y esta es una elección que nos llega a todos, que nos toca de lleno a todos. ¿Por qué? Porque nos está queriendo decir Dios que hasta el último momento nosotros tenemos que esperar la voluntad de Él, hasta el último momento. En el peor momento del diagnóstico, en el peor momento de la prueba, tenemos que esperar la voluntad de Dios. Saúl no pudo esperar. Ya el enemigo ya venía como león rugiente, digamos. Pero él hasta el último momento tenía que confiar que la palabra que el profeta iba a venir, iba a venir. Él no tenía que hacer nada, pero muchas veces nosotros escuchamos la voz de la desesperación. La voz de algo tenés que hacer. Tenés que tomar la decisión ahora. Ni siquiera consultamos con Dios porque es ya. Dios sabe lo que tengo que hacer. Bueno, él damos por entendido de que Dios nos entiende. Y después viene el momento, ¿qué viene después? En los versículos 1 de Samuel 13, del 10 al 13, ¿qué viene? Las excusas. Bueno, yo hice mal has hecho. ¿Qué has hecho, Saúl? Mal has hecho. ¿Qué es lo que has hecho? Pasaste por encima de la palabra de Dios. Y viene la excusa, pero bueno, yo veía que el pueblo se dispersó, que la gente se empezó a desesperar, que yo estoy a cargo del pueblo, algo tenía que hacer, y viene después la excusa. Después el ser humano tiene la excusa, bueno, yo hice esto porque yo pensé que era lo mejor en este momento, no sabía tomar otra decisión, estoy acostumbrado a hacer las cosas así. Pero demostró que no tenía una verdadera confianza en Dios. Y hay muchas personas religiosas que se preocupan por lo externo, por guardar las apariencias, por los ritos externos, por todo lo externo.
Pero verdaderamente cuando hay que pasar el tiempo de la prueba, cuando Dios nos prueba verdaderamente no perseveramos. Y la palabra nos está diciendo que hasta el último momento tenemos que esperar. ¿Y cuál voz estamos escuchando nosotros? ¿La voz de la desesperación o estamos escuchando la voz de la resignación? ¿O estamos escuchando la voz de la venganza? ¿O estamos la voz del ya no tengo tiempo, lo tengo que hacer ahora? ¿Qué voz estamos escuchando? ¿Escuchamos la voz apacible de Dios? ¿Nos tomamos un tiempo? ¿O somos débiles de corazón? ¿Nos dejamos influenciar? La palabra de hoy es la palabra, no la palabra de que todos conocemos del Saúl, que cómo terminó, que después empezó a reprochar, vos no venías, y bueno, yo no me quedó otra. No ese es el tema. Acá es el tema de cómo estamos delante de la presencia de Dios. Porque empezamos hoy diciendo que buscó otra persona porque ya el corazón de Saúl no estaba conforme al corazón de Dios. El corazón, siempre la palabra viene al corazón. La palabra no viene a que nosotros nos reformemos de conducta, la palabra viene al corazón porque el Señor quiere la integridad. El Señor quiere la honestidad. El único perfecto, y entendemos y sabemos y damos por entendido que es nuestro Señor Jesucristo. Nosotros tenemos que tratar de ser honestos. ¿Los fariseos qué eran? Los fariseos eran los reyes de la hipocresía. Soy algo con los labios, pero por dentro, ¿qué eran? Sepulcros. Y por fuera tenían esa vestidura blanca y aparentaban algo. Pero es mucho más allá de la apariencia. ¿Cuál es el mejor camino? ¿Cuál es el mejor camino que el Señor nos dice? Bueno, en esta tarde la palabra es, no sean como Saúl, una persona que se desbordó por la situación, hizo lo primero que le salió el impulso, el caballo desbocado, a tratar de arreglar la situación con su propia fuerza, o a esperar apaciblemente la voluntad de Dios, que es lo que quiere Dios. Dios tiene el control. Nos es muchas veces muy fácil decir la última palabra la tiene Dios, pero cuando viene la prueba, no, la última palabra no la tiene Dios, la última palabra la tengo yo. Cuando nos conviene decir la última palabra la tiene Dios, la decimos, pero cuando somos probados parece que nos olvidamos de esa palabra. La última palabra, la tengo yo, la voy a arreglar yo, la voy a solucionar yo. Entonces, el mejor camino, el remedio contra la impaciencia, lo encontramos en el Salmo 40 del 1 al 2. ¿Y qué dice el Salmo 40 del 1 al 2? Esperaré pacientemente al Señor. Esperaré pacientemente al Señor. Se inclinó hacia mí y escuchó mi grito. Él me sacó del pozo desolado del barro cenagoso, puso mis pies sobre roca y aseguró mis pasos. O sea que esperar en Dios me está diciendo que no voy a dar cualquier paso para cualquier lado. Saúl, cuando se encontró con la situación, empezó en la jerga, vamos a hablar en la jerga cotidiana, a tirar tiros por todos lados. No sabía qué hacer. En cambio, si él esperaba en Dios, iba a dar un tiro certero al enemigo. No, empezó a tirar para todos lados y al que le pega, le llega. A veces nosotros somos así. No esperamos en Dios y tiramos para todos lados, para el lado que mejor nos convenga. Y no es algo seguro. Por eso muchas veces estamos dando de vuelta con el mismo problema y con la misma lucha, y pasan los años y seguimos con lo mismo, pero igual estamos con Dios. O sea, esperar pacientemente en el Señor implica seguridad, implica confianza, implica que voy a dar pasos certeros, que estoy dentro de la voluntad alineada de Dios. No dando tiros para todos lados, poniéndome de acuerdo con todo el mundo, no, en un lugar, en el lugar justo en donde tengo que estar. Si nosotros tenemos el ejemplo exclusivo de lo que es la paciencia, esperar pacientemente en Dios. Y el ejemplo, vemos el ministerio de Jesús. Nosotros vamos a ver el ministerio de Jesús, el ejemplo de los ejemplos. Nunca dio lugar a la impaciencia
en los momentos más difíciles de su ministerio, cuando se burlaban de él, frente a Herodes y Pilato, en Getsemaní, cuando estaba largas noches orando y clamándole a Dios. ¿Qué hizo? Le dio lugar a las voces de la desesperación, a la voz de la venganza, del descontento, del reproche, de la queja, de la venganza. Ninguna queja salió del Cordero de Dios. No le dio lugar a la voz de la desesperación. En el Getsemaní dice que sudaba sangre. Imagínense cómo estaba. Pero aún así estaba esperando esas largas noches de vigilia y de oración, esperando a ver qué es lo que el Señor va a hacer. ¿Cuántos de nosotros estamos esperando ahora y diciendo a ver qué es lo que va a hacer el Señor? Esta es mi situación. Y estoy esperando a ver qué es lo que el Señor va a hacer. ¿Por qué? Porque tengo la confianza, tengo su palabra, su promesa, ya está. Dice que soy más que vencedor. Listo, lo estoy leyendo acá, listo. No tengo que amedrentarme, no tengo que precipitarme, dejar que la ira me domine, que la desesperación me llegue, que el insomnio no me permita descansar a la noche. No, porque la Biblia dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque en Él vivo confiado. El que no puede dormir, el que tiene insomnio, es que no confía en Dios. Y el Señor en esta tarde quiere que nosotros seamos lo más honestos posible. ¿Estamos esperando en Dios verdaderamente? Jesús esperó y siguió esperando la intervención divina, esperó y siguió esperando y siguió esperando. Y algunos pueden preguntarse en esta tarde, ¿y qué tiene que ver Jesucristo conmigo? ¿Qué tiene que ver Jesucristo con mi situación? Él es Dios, Él es perfecto. Yo soy un ser humano imperfecto, lleno de imperfecciones. Nunca voy a alcanzar la perfección de Jesús. No me vengan con eso de que tengo que ser como Jesús, pero ser más como Jesús no se trata de buscar la perfección, sino de buscar la integridad y la autenticidad, de ser auténtico, de no ser hipócritas. Se trata de evitar la hipocresía que caracterizaba, por ejemplo, a los religiosos de la época de Jesús, no ser hipócrita, alcanzar ser auténticos, alcanzar ser honestos. El Señor quiere que nosotros seamos honestos primero. ¿Qué dijo Dios acerca de la necesidad de ser íntegros y honestos? Levítico 19:11. No roben, no mientan, no se engañan a sí mismos, no engañan a su prójimo. Pero la Biblia no solamente habla de no engañar al prójimo, sino también habla del autoengaño. No se engañen a ustedes mismos. No se engañen a ustedes mismos. Ahí está el engaño al prójimo, pero el peor engaño es a nosotros mismos. ¿De qué manera podemos engañarnos a nosotros mismos? Santiago 1:22, pero ser hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándose a ustedes mismos. Cuando nosotros decimos que confiamos en el Señor y viene el tiempo de la prueba, viene el tiempo del desierto, y nos desbaratamos, nos desesperamos y empezamos a escuchar la voz de la desesperación, la voz de que algo tengo que hacer en medio de esto, verdaderamente no estamos siendo hacedores de la palabra. Estamos diciendo que confiamos en Dios, pero estamos haciendo nuestra propia voluntad. Estamos como un caballo desbocado al pos de nuestros impulsos, tratando de ver cómo podemos arreglar la situación, como estaba Saúl. Primera de Juan 1:8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. O sea, la importancia de no engañarnos a nosotros mismos. Este versículo enfatiza la necesidad de nosotros de ser honestos con Dios y también con nosotros mismos, porque si decimos que no tenemos pecado, no solo nos estamos engañando a nosotros mismos, sino que nos estamos apartando de la verdad. ¿Por qué? Porque no estamos reconociendo nuestra propia fragilidad humana y nuestra necesidad y dependencia de Dios. Nosotros somos frágiles y tenemos que reconocer que vamos a fallar, que no somos perfectos. Pero también tenemos que reconocer nuestra necesidad y dependencia de Dios. La vida del cristiano no es una vida perfecta, no es una vida de perfección sin pecado, sino una vida dependiente de Dios,
de continuo. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos que confesar nuestros pecados para recibir el perdón y la limpieza. Entonces, la vida del cristiano, ¿qué es lo que quiere el Señor? La honestidad, la integridad. Y decir, bueno, Señor, verdaderamente en este tiempo no estuve confiando en ti. En este tiempo dejé que la voz de la tormenta, la voz de la incertidumbre me estén dominando y me estén apartando de tu voluntad. Ser lo más sincero, confesar. No confiar en Dios es un pecado muy grande también. Y en los momentos que tenemos que confiar en Dios, en el momento que estamos siendo probados, entonces confesar, recibir el perdón y que el Señor nos limpie de toda incredulidad. La vida del cristiano es una vida que está unida a la vida verdadera, porque Cristo está en Juan 15:5, apartado de mí nada podéis hacer. Apartado de mí, dice el Señor Jesucristo, nada podéis hacer. Y el apóstol Pablo experimentó esta verdad de que apartado de Cristo nada bueno podía salir de él. ¿Y por qué hablamos de esto? Porque cuando nosotros hablamos de tener paciencia, esa paciencia en el momento de espera, esa paciencia en el momento de aflicción, en el momento crucial, en el momento de que tenemos que tomar una decisión, esa paciencia no va a venir de nosotros. No podemos esperar que algo bueno salga de nuestra carne. Por eso dice el Señor que no podemos estar apartados de Él. El apóstol Pablo experimentó y dijo que nada bueno pues va a salir de Él. En Romanos 7, del 15 al 20, leemos, Él tenía la lucha entre querer agradar a Dios con su carne, la lucha interna del hombre tratando de ser bueno sin estar unido a la vida verdadera, sin estar unido a Cristo. Por eso, para tener paciencia y no impacientarnos como le pasó a este rey, que al momento de la prueba demostró no tener confianza en Dios, ¿qué necesitamos? Estar unidos a la vida verdadera. Porque él, cuando ofreció holocausto, cuando se desesperó, cuando oyó la voz de la desesperación, lo hizo sin Dios, lo hizo apartado de Dios, lo hizo solo. Cuando nosotros servimos a Dios, el servicio que sea, así sea dando folleto o en algún ministerio determinado, y lo hacemos sin obediencia, lo hacemos solo. No lo hacemos con Dios, lo hacemos solo. Lo hacemos por nuestra propia cuenta. Estamos en unos tiempos en donde la persona que dice seguir a Cristo, dice que sigue a Cristo por su propia cuenta, a su propia manera. Estamos en esos tiempos. Sí creo en Dios, sí estoy con Cristo, pero también leo el horóscopo, porque sé que ahí está la voz de Dios. Estamos en tiempos duros, en donde la gente cree estar con Dios, se engaña a sí mismo. Estamos en un tiempo donde la gente se autoengaña, en donde la gente hace cosas, cree que está con Dios, pero no está con Dios. Se apartó. Sirve a Dios, pero lo hace solo. Por eso el Señor está llamando, el llamado que hace Dios es un llamado a la integridad, un llamado a la honestidad. El apóstol Pablo experimentó que por su propia cuenta tratar de agradar a Dios no se podía. Romanos 7, del 15 al 20. No entiendo lo que me pasa, pues hago lo que quiero. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Ahora bien, si hago lo que no quiero, estoy de acuerdo en que la ley es buena. Pero en ese caso ya no soy yo quien lo lleva a cabo, sino el pecado que habita en mí. Yo sé que en mi carne, en mí nada bueno habita. Yo sé que en mí nada bueno habita. Aunque el deseo de hacer lo bueno, aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que descubro esta ley, que cuando quiero hacer el bien, me acompaña el mal. Porque en lo íntimo de mi ser me deleito en la ley de Dios. Pero me doy cuenta de que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley, y que es la ley del pecado. Esa ley lucha contra lo que considero bueno y me tiene cautivo. Soy un pobre miserable. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor.
Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. ¿Qué estamos viendo acá? Que no se puede hacer nada apartado de Cristo. No se puede hacer nada sin la obediencia a la fe. Podemos decir de nuestra boca, pero si no hay obediencia, lo estamos haciendo por nuestra propia cuenta. Si no estamos unidos a la vida verdadera, todo lo que hagamos no cuenta para Dios. Porque lo que cuenta para Dios es lo que hagamos unidos a Cristo. Pero si no estamos unidos en obediencia al Señor, ¿cómo se supone que vamos a hacer algo para Dios? Vamos a estar como estaba. Quiero esperar en Dios, pero no puedo. ¿Y qué es lo que muchos excusan? Dicen, estoy en la carne. ¿Pero qué pasa? Porque no ¿estamos en Cristo o no estamos en Cristo? Porque la Biblia dice que en Cristo todo lo puedo. Por eso dice la palabra de Dios que en Cristo todo lo podemos. Si nosotros no estamos unidos a Leví, no vamos a poder esperar. No vamos a perseverar en los caminos de Dios. Por eso hay muchos que desertan de los caminos de Dios. Por eso hay mucha gente que cree a Dios, que sigue a Cristo a su manera. Pero ellos están autoconvencidos de que están siguiendo verdaderamente a Dios como corresponde, cuando no es así. Por eso la importancia de la integridad. El Señor quiere que nosotros seamos honestos. Y bueno, hasta aquí mi confianza estuvo débil, me dejé llevar por la situación, vengo delante de tu presencia, confieso esto delante de tu presencia, quiero cambiar, quiero estar unido a la vida verdadera. Quiero llevar que mi vida lleve verdaderamente fruto, no estar luchando constantemente queriendo hacer el bien y no pudiendo llevarlo a término. Es porque estamos haciendo las cosas apartados de Cristo. Cuando una situación nos supera y nosotros decimos no puedo con esto, o nos parece algo que es mucha carga, hay mucho peso, es porque en algún momento dejamos de estar unidos a Cristo. Porque todo en Cristo lo podemos y Él mismo nos fortalece. El apóstol Pablo no podía hacer el bien con su propia fuerza, nada bueno podía salir de él, a no ser de que estuviera unido a Cristo, porque solo a través de Él podía vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. Muchos de nosotros no vivimos una vida conforme, alineada a la voluntad de Dios, porque no estamos unidos, pensamos, quizá por algún servicio, quizá por hacer algo para Él, decimos, bueno, yo estoy con Dios porque hago esto, nos excusamos, porque bueno, hace tanto tiempo estoy de cristiano, y no. Cuando viene el tiempo de la prueba, demostramos que no estamos unidos a la vida verdadera. Somos ramas pretendiendo dar fruto por cortado, nos desgajamos y queremos dar fruto nosotros mismos. Saúl demostró que nunca estuvo su corazón con Dios, porque él tenía que esperar hasta el último momento, como nosotros ahora. Nosotros tenemos que esperar hasta el último momento porque algo va a hacer Dios. Nosotros no sabemos. Nosotros sabemos lo que dice la palabra, que Él va a estar siempre con nosotros. Yo me tengo que mantener al lado de la vida verdadera. No desesperarme y que la voz de la desesperación me lleve a buscar caminos alternos o buscar una propia salida. Porque estamos, el enemigo, la situación, el caos, estamos escuchando la voz de la circunstancia, la voz de la desesperación, o estamos escuchando la voz de Dios. Nada bueno puede salir de nuestra propia fuerza. Pablo lo experimentó, por eso aparece acá en el libro de Romanos. Lo vivió, quería agradar a Dios, vivir de una manera íntegra, pero se encontró con la lucha de que quería ser bueno con su propia fuerza, quería hacer la cosa bien, y cada vez que quería hacer la cosa bien las hacía mal. Porque con la mente pensaba en Dios, pero con la carne pensaba en el pecado. Pero al final le da gracias a Dios por Jesucristo, porque en Él encontró la libertad del dominio que tenía el pecado sobre su vida y tenía la esperanza de vivir conforme a la voluntad de Dios. Ya no iba a tener esa lucha, ya iba a descansar en Cristo. ¿Cuántos de nosotros podemos decir que descansamos en el Señor? ¿Cuántos de nosotros podemos decir, yo descanso en Cristo? Sé que de esta situación el Señor me va a dar la salida. Sé de que el Señor de esta situación me va a dar la respuesta. Sé que mi oración va a ser contestada. O sea que Pablo reconoció que la solución a esa lucha interior estaba en estar unido en Cristo. Ya no luchaba él por agradar a Dios. Descansaba en el Señor, porque ¿de dónde iba a venir la fuerza? ¿De dónde iba a venir la fortaleza? Del Señor. Y dice algo importante el Salmo 40.
Versículo 1 dice que se inclinó a mí y escuchó mi oración. Nosotros vimos que Cristo esperó y siguió esperando. Nunca hizo nada fuera de la voluntad de Dios y por esa razón Él es nuestro ejemplo a seguir. Se vio en la necesidad de clamar en medio de la desesperación, se vio en medio de la necesidad de esperar la respuesta de Dios. ¿Y será que esperó en Dios en vano? ¿Será que el Hijo de Dios esperó en Dios en vano? No. Salmo 40 versículo 1, se inclinó a mí y escuchó mi clamor. Se inclinó a mí y escuchó mi clamor. Ni Jesús siendo el Cordero de Dios, ni nosotros siendo parte del cuerpo de Cristo esperamos en vano. Así como el Señor su espera no fue en vano, nuestra espera no es en vano. Lo que nosotros tenemos es que perseverar hasta el último momento, confiando en que Dios algo va a hacer. Todo aquel que pide y clama a Dios recibe una respuesta de Dios. Todo aquel que clama a Dios en oración recibe una respuesta a la petición que estuvo pidiendo. Nadie se queda sin respuesta. El amor incondicional de Dios hace que Él se incline a mirar nuestro dolor, a mirar nuestra desdicha y nuestra necesidad. Y esto me lo dice el Salmo 40, versículo 1. Se inclinó a mí y escuchó mi clamor. Ahora, si hay una persona que dice que Dios no le respondió, es porque no está unido a la vida verdadera, porque la Biblia dice que Él se inclina y escucha el clamor de aquel que le pide. Las largas noches de vigilia y de oración de Jesús no quedaron sin respuesta. Su espera no fue en vano. Aunque llegó a lo hondo de la desesperación, no dejó de orar ni de confiar en Dios. La respuesta vino, y bueno, en el Getsemaní, cuando estaba todo negro, venía la fortaleza de algo que venía de arriba del Padre. Entonces tenemos que esperar pacientemente en que cambie una persona, en que cambie la situación. No, tenemos que esperar pacientemente en Dios. Y bueno, muchos podrán decir, bueno, la Biblia dice que se inclinó a mí y escuchó mi oración. Pero yo hace mucho tiempo que estoy esperando en Dios. Yo hace mucho tiempo que estoy pidiendo algo a Dios. ¿Será que no me está escuchando Dios? ¿Será que se apartó de mí? Porque la voz de la duda no va a decir, Dios se apartó, Dios no te está escuchando. ¿Será que mi oración quedó sin respuesta? Pero no es así, hermanos. Si nosotros todavía seguimos orando, y a pesar de que vemos el valle negro, y todavía seguimos insistiendo en la oración, porque Dios lo que está probando cuando hay un tiempo de espera, es saber si verdaderamente confiamos en Él o nos gana la desesperación. Verdaderamente confiamos en Dios, así como Saúl fue probado. ¿Verdaderamente confiamos en el Señor o nos gana la desesperación? Ahí está el tema, en la espera. ¿Tiene sentido la espera para el cristiano, para un hijo de Dios? Así como Jesús no esperó en vano, nosotros no estamos esperando en vano. En el tiempo de prueba, en el tiempo de espera, lo que está haciendo el Señor es ejercitando la paciencia. Está poniéndole cabresto a la paciencia, poniéndola en su lugar, la está controlando para evitar que nosotros nos desbaratemos por nuestros impulsos desenfrenados y tomemos la decisión de hacer las cosas por nuestra propia cuenta. Lo que le pasó a este rey. Y se vemos a echar a perder los propósitos de Dios para nuestra vida. El tiempo de espera lo que está haciendo es ejercitar la paciencia. ¿Qué está haciendo el tiempo de espera? Ejercitar la paciencia, evitar que nosotros metamos la pata. Evitarnos el dolor de cabeza de una mala decisión. El tiempo de espera implica muchas cosas. Y si todavía nosotros seguimos orando, y si nosotros todavía seguimos insistiendo, a pesar de que no recibamos la respuesta, a pesar de que no veamos nada, significa que esa fuerza, esa fortaleza para seguir orando, a pesar de que no vemos lo que estamos esperando, viene de arriba, viene de Dios. Dios es el que nos da la fortaleza de perseverar. Dios es el que nos da la fortaleza de seguir insistiendo a pesar de que no veamos nada, a pesar de que en el horizonte lo veamos negro. Seguimos insistiendo porque la fuerza, la fortaleza viene de Dios.
Y significa que verdaderamente nos estamos dejando guiar por Dios. Y va a venir la voz del enemigo y te va a decir, ¿por qué no haces algo? Pero ¿por qué no te moves, no haces algo? Porque estoy esperando en Dios. La última palabra, el último momento, Dios va a hacer algo. No sé lo que va a hacer, pero yo no quiero caer como cayó este hombre en la desesperación de su corazón, de la situación, de escuchar la voz de la situación y desesperarme y por desobedecer, por perder los estribos y echar a estropear el plan que Dios tiene conmigo. Yo no quiero estropear el propósito que Dios tiene conmigo. Quiero esperar hasta el último momento porque confío que Él algo va a hacer. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores y algo va a hacer. Yo lo que puedo hacer con mi carne es echarlo a perder. Dios lo que va a hacer es llevarme a buen puerto y perfeccionar la obra que comenzó en mí. Esperar, hermano, no es esperar en vano. Nadie espera en vano. Toda espera tiene una recompensa. Toda noche de vigilia, toda noche de oración, tiene una recompensa. Y si todavía seguimos perseverando, si todavía seguimos orando, es porque esa fuerza viene de Dios. Dios nos está dando la fuerza para seguir. Dios nos está ayudando, Dios nos está guiando a perseverar. ¿Qué es lo que quiere Dios de nosotros? Que seamos lo más honestos posible, que alcancemos la integridad y que le pidamos que renueve nuestra fuerza. ¿Para qué? Para seguir perseverando en sus caminos. Padre Santo, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Señor, te doy las gracias por esta palabra, Señor. Te pido que le esté fortaleciendo a cada uno de los hermanos que está del otro lado, a cada uno de los que está esperando una respuesta de parte tuya, Señor, que lo esté levantando, fortaleciendo como las águilas, Padre, como el búfalo, que le esté dando fuerza como el búfalo, Padre, para esperar tu voluntad hasta el último momento. Tú vas a hacer algo, Padre. Nosotros confiamos en tu palabra, que somos más que vencedores, que tú venciste la muerte, que nada nos puede apartar de tu amor, de tu presencia, de tu poder, de tu bondad, de tus propósitos, de lo que tú quieres hacer con cada uno de nosotros, Padre. Ponemos nuestra necesidad, Señor, en tus manos para que tú hagas lo que tienes que hacer con cada uno de nosotros, Padre. Nosotros solo nos comprometemos en esperar en ti, Padre. No nos vamos a desesperar escuchando la voz de la desesperación, la voz de la incertidumbre, Señor. Nos vamos a quedar escuchando tu voz, Señor, y esperando lo que tú vas a hacer con cada uno de nosotros. Padre, ayúdanos a perseverar en tu palabra, en tus promesas, en lo que tú quieres hacer con nuestras vidas. Señor, te entregamos nuestras vidas, renueva nuestra fuerza, Padre, en esta tarde. Te damos la gloria y la honra porque nos permites, nos das vida, Señor, un día más de vida para poder buscar de tu presencia, y confiamos que tú la obra que comenzaste en cada uno de nosotros la vas a terminar, Padre. Te damos las gracias, la gloria y la honra sean para ti por los siglos de los siglos. Amén. Damos gracias al Señor por este día. Que la gloria del Señor esté con ustedes, que el Señor les fortalezca y los haga seguir, les dé la fortaleza para seguir orando, para seguir esperando en el Señor, a pesar de que todavía no veamos nada, aunque nuestras peticiones no sean respondidas, todavía no llegue la respuesta. Nosotros sabemos que dice la Biblia, el Salmo 41, que Él se inclina y escucha nuestra oración. Y que ese tiempo de espera es porque Dios nos está probando y ejercitando la paciencia. Le damos gracias a Dios en esta tarde y nos estaremos encontrando el próximo viernes a partir de las 5 de la tarde. Sean todos bendecidos. Bueno, esto es todo por hoy. Gracias por acompañarnos. Esperamos que esta programación haya sido de bendición para tu vida.